Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy tenemos un vídeo que promete ser de esos que te dejan pensando, de los que te hacen desentrañar misterios y sobre todo, de los que te enganchan desde el primer segundo. Vamos a hablar de alguien que ha aparecido de repente y no de cualquier manera, sino con un coche nuevo, brillante, que claramente no pasa desapercibido. Sí, estamos hablando de Mert, y la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál es la razón secreta de su visita a Afra? Antes de zambullirnos de lleno en este intrigante asunto, quiero hacerles una pequeña petición. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den al botón de suscripción. Es totalmente gratuito, les permite no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos y, lo más importante, nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Y si ya están suscritos, gracias. Les animo a que activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Mert, un personaje que quizás algunos conozcan de refilón, de esos que aparecen y desaparecen, ha hecho una entrada triunfal. Y cuando digo triunfal, me refiero literalmente porque el coche, madre mía, el coche. Es de esos que llaman la atención, elegante, moderno, con ese brillo que delata que es recién salido del concesionario. Y no es solo el coche, es la actitud. Parecía que llegaba para quedarse o al menos para causar un gran impacto. Pero la verdadera cuestión no es cómo llegó, sino por qué. ¿Qué lleva a Mert a aparecer de repente en el radar de Afra, y además con semejante despliegue? Las teorías son tantas como estrellas en el cielo ahora mismo. Podría ser una visita de cortesía, una reconciliación, un negocio pendiente o quizás algo mucho más personal y complejo. Pensemos un poco en el contexto. ¿Quién es Afra? ¿Qué relación tiene con Mert, si es que la tiene? ¿Ha habido algún evento reciente que pueda haber catalizado esta aparición? Estas son las preguntas que nos mantienen despiertos por la noche, ¿verdad? Una de las primeras hipótesis que se nos viene a la cabeza es la del reencuentro. Quizás Mert y Afra no se veían desde hace tiempo y Mert ha decidido romper el hielo, o más bien, romper el asfalto, con su flamante vehículo. Podría ser un amigo de la infancia que vuelve al barrio, un antiguo amor que busca retomar el contacto, o incluso un familiar que ha estado ausente y regresa con algo que decir. El coche nuevo podría ser una forma de decir, he vuelto y me va bien, una declaración de intenciones, una manera de impresionar o simplemente un símbolo de su actual estatus. Pero, ¿y si la cosa va más allá de lo sentimental o lo nostálgico? Pensemos en el ámbito profesional o de los negocios. ¿Podría Mert tener algún proyecto en mente que involucre a Afra? Quizás un negocio conjunto, una inversión, o incluso una propuesta laboral. El coche en este caso podría ser una herramienta para proyectar una imagen de éxito y solvencia, para demostrar que está en una posición desde la cual puede ofrecer algo valioso. Afra, por su parte, podría ser alguien con los contactos, los recursos o el conocimiento necesarios para que este supuesto proyecto prospere. Otra posibilidad, y no la descartemos, es la de la necesidad. ¿Podría Mert estar buscando ayuda? Quizás algo no va tan bien como el brillo de su coche sugiere. Podría necesitar un consejo, un préstamo, o incluso un refugio temporal. La visita a Afra en este escenario tendría una connotación de petición, de buscar un aliado en un momento de dificultad. El coche entonces sería más una fachada, una forma de ocultar una realidad más precaria. Y luego está la opción más jugosa, la del secreto. ¿Qué secreto podría unir a Mert y Afra? Tal vez están involucrados en algo que nadie más sabe, algo que requiere discreción y confidencialidad. El coche nuevo podría ser una forma de despistar, de crear una cortina de humo, mientras que la verdadera razón de la visita se esconde bajo capas de intenciones ocultas. Podría ser un secreto compartido del pasado, una conspiración en ciernes, o una misión clandestina. Analicemos un poco a Afra. ¿Quién es Afra en este contexto? ¿Es una persona influyente? ¿Tiene una conexión personal profunda con Mert? O quizás Afra es simplemente un lugar, un punto de encuentro, un lugar emblemático donde se dan cita ciertas personas o se llevan a cabo ciertos acuerdos. Si Afra es una persona, ¿cuáles son sus características que podrían atraer a Mert? ¿Su discreción, su lealtad, su inteligencia, su capacidad para resolver problemas? Si Afra es un lugar, ¿qué tiene ese lugar que lo hace especial para este encuentro secreto? Imaginen la escena.
Mert aparca el coche reluciente frente a la casa o el local de Afra. Las miradas curiosas se posan en el vehículo. Mert sale quizás con una sonrisa enigmática, quizás con una expresión seria. ¿Qué sucede cuando se encuentran cara a cara? ¿Se abrazan con efusividad? ¿Se dan la mano con frialdad? ¿Susurran palabras al oído? Cada detalle, por pequeño que parezca, podría ser una pista vital para desentrañar la razón secreta de su visita. Podríamos pensar también en la posibilidad de una sorpresa. Tal vez Mert no solo llega con un coche nuevo, sino con una noticia inesperada. Una herencia, un descubrimiento, una revelación que cambia el panorama para Afra. El coche sería entonces una extensión de esa buena noticia, un símbolo de lo que está por venir. O por el contrario podría ser una noticia terrible, y el coche es simplemente un intento de presentarse de forma imponente antes de dar el golpe. La belleza de estas situaciones, y por eso nos encantan, es que abren la puerta a infinitas posibilidades. Cada uno de nosotros, al escuchar esta noticia, imaginamos escenarios diferentes. Y eso es precisamente lo que queremos fomentar aquí. Quiero que ustedes, mis estimados espectadores, se conviertan en detectives. Quiero que analicen esta situación, que piensen en las distintas variables y que me digan, en los comentarios, cuáles son sus teorías más descabelladas, sus deducciones más lógicas, sus presentimientos más fuertes. ¿Qué creen que Mert le ha dicho a Afra? ¿Han hablado de dinero? ¿De planes de futuro? ¿De viejos rencores? ¿Han sellado un pacto? ¿Han discutido? La diversidad de la naturaleza humana nos permite imaginar un abanico de interacciones. Quizás Mert le ha ofrecido un puesto de trabajo, o le ha pedido que guarde un secreto muy importante. Tal vez le ha pedido perdón, o le ha exigido algo que Afra no está dispuesta a darle. Y no olvidemos el aspecto de la razón secreta. La palabra secreta implica que no es algo evidente, que hay algo oculto, algo que no se quiere revelar al mundo. Esto añade una capa de intriga adicional. Si fuera una visita casual, no habría necesidad de llamarla secreta. Por lo tanto, debemos asumir que hay un componente de clandestinidad, de confidencialidad. ¿Podría Mert estar huyendo de algo o de alguien? El coche nuevo podría ser un intento de cambiar de identidad, de empezar de nuevo, y Afra podría ser su primer contacto en esta nueva etapa. O tal vez Afra es la única persona en quien confía para pedir ayuda en esta huida. Pensemos en las implicaciones. Si lo que une a Mert y Afra es un secreto, esto podría afectar a muchas otras personas, o tener consecuencias significativas. Podríamos estar ante el inicio de una trama mucho más grande, una historia que apenas está comenzando a desplegarse. Para mí, la aparición de Mert con un coche nuevo en el contexto de una visita a Afra evoca imágenes de películas de espías, de dramas intensos, de giros inesperados. Es el tipo de situación que te hace querer saber más, que te impulsa a seguir investigando, a conectar los puntos. Y ahora, llegando casi al final de nuestro análisis, quiero reiterar lo que hemos estado discutiendo. Mert ha aparecido de forma destacada, con un coche que no pasa desapercibido, y su visita a Afra tiene una connotación de razón secreta. Hemos explorado varias posibilidades, un reencuentro, un negocio, una petición de ayuda, un secreto compartido, una huida. Cada una de estas hipótesis tiene su propio peso y su propio atractivo. La belleza de estos misterios es que a menudo, la verdad es una combinación de varias de estas ideas, o algo completamente inesperado que no hemos considerado. Lo importante es mantener la mente abierta, seguir observando y por supuesto compartir nuestras ideas. Así que antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a acompañarnos en esta reflexión. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y entretenido. Ahora les toca a ustedes. ¿Cuál creen que es la verdadera razón secreta de la visita de Mert a Afra? ¿Tienen alguna otra teoría que no hayamos mencionado? Me encantaría leer sus pensamientos, sus deducciones y sus predicciones en la sección de comentarios. Vamos a debatir y a intentar resolver este misterio juntos. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha gustado el contenido y la forma en que lo hemos abordado, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Su like significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que disfrute de un buen misterio o de una conversación interesante.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desentrañar y más contenido para disfrutar. Hasta pronto.